El trabajo grupal ha dado la existencia a una nueva ciencia, dando al comienzo de la sociedad, fomentándose como una ciencia social y así naciendo lo que conocemos como administración. Como seres humanos, nuestra supervivencia estará ligada a la civilización. Necesitaremos las acciones de uno para complementar a otros y así cumplir nuestros objetivos tanto propios como comunes. En general, la administración nace como una necesidad de supervivencia que con el pasar de las generaciones se convierte en una importancia para nuestro bienestar, porque con ello venimos trabajando nuestra vida diaria, desde que pensamos en qué hacer durante estos días hasta planificar los años que provienen. Todos manejamos esta área de forma autodidacta y a pesar de eso, hacemos nuestra vida tanto eficaz como eficiente. Pero, ¿qué es en realidad la administración? La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una empresa cumpliendo con los objetivos propuestos. En la planificación analizamos la situación actual de la empresa, cómo está organizada y qué estrategias debemos poner en curso para que funcione. En la organización manejamos y ubicamos a todo el equipo y el personal según la actividad y función que se vaya a realizar. Cuando efectuamos dirección, se trata de lograr la realización efectiva de todo lo planeado por medio de una autoridad ejercida, es decir, un administrador, donde se vigile de manera simultánea y donde se cumpla de manera adecuada todas las órdenes emitidas. El control es el más importante porque evalúa todo el rendimiento y verifica si todo se efectúa de acuerdo a lo programado, teniendo la finalidad de señalar las faltas y errores que se pueden presentar y así evitando su repetición. La administración no es un tema moderno, al contrario, apareció en las civilizaciones antiguas con los sumerios en la época 5000 a.C. por razones comerciales y después fue utilizada por Egipto por razones arquitectónicas. Entre los años 200 y 400 a.C., Roma lo utilizó para fines militares. Con el tiempo, la administración fue evolucionando hasta convertirse en administración científica, que aparece con Frederick Winslow Taylor, padre de la administración, en el siglo XX junto con la Revolución Industrial. Y después, con la globalización se realizan avances administrativos con la creación de empresas tecnológicas. La administración la seguiremos manejando con el pasar del tiempo y seguirá evolucionando. Sin embargo, vamos a proceder a ver sus cualidades según su época. Es quizá el pueblo histórico más antiguo que se conoce, pues es el primero en tener escritura. Existía en Sumeria un sistema tributario y los sacerdotes eran encargados de recolectar los tributos. Se pidió a los sacerdotes rendir cuentas de los tributos recibidos, lo cual constituye una práctica arcaica en control administrativo. Dada la variedad y cantidad de los tributos que se daban, los sacerdotes no podían confiar en su memoria, razón por la cual fue necesario idear un sistema de registro de todas las transacciones realizadas. El registro de estas transacciones tenía varias ventajas. Toda operación quedaba documentada. El cobro de tributos y el pago de deudas no dependía solo de un sacerdote, que podía enfermarse o morir, sino de un sistema ya establecido. Se encuentra aquí ya cierta previsión de riesgos. En Sumeria existían controles exactos y rigurosos de la riqueza, lo cual puede ser considerado como un antecedente remoto a la contabilidad. Los registros de Sumeria son, incluso, más antiguos que la escritura. La escritura aparece como un resultado de un estímulo económico desarrollado por los sacerdotes con fines administrativos y no por razones litúrgicas.
Asimismo, aparece cierta división del trabajo en función de las diversas castas sociales. Y es que los sumerios tenían sistemas contables 4000 a.C., como lo son sumar, restar, multiplicar, dividir, leer y escribir. Crearon, diseñaron el sistema contable y desata una sociedad abundante en recursos. El pilar principal sobre el que descansaba la sociedad en el antiguo Egipto era el faraón, supuesto descendiente directo de los dioses, el cual debía gobernar según la ley de Mat, que quiere decir justicia o verdad. Tenía numerosas esposas, algunas principales, varias secundarias y concubinas. Los hijos de las esposas principales eran los sucesores al trono. Los de las esposas secundarias y concubinas ocupaban cargos de sumos sacerdotes, visires o altos cargos administrativos. El visir era quien presidía la administración central del Estado. Su misión era dirigir el gobierno, la administración y la justicia. Los sacerdotes eran las personas encargadas de realizar las ceremonias religiosas en nombre del faraón. Como este no podía estar en todos lados, dejaba a las personas encargadas que lo hicieran en su nombre. Los escribas del antiguo Egipto eran los encargados de escribir, clasificar, contabilizar y copiar, utilizando varios tipos de escritura, como la eriática o la demótica, que permitía escribir rápidamente con la ayuda de un cálamo sobre papiros u ostracas. Muchos soldados eran reclutados a la fuerza y eran enviados al campamento base, donde les cortaban el pelo y los adiestraban con el manejo de las armas. Para agradecer a los soldados su coraje en batalla, el faraón les regalaba las moscas de oro hechas en los talleres de palacio por los mejores orfebres. El canciller del rey del Bajo Egipto, título que acabó siendo meramente honorífico. El canciller del dios, encargado de las expediciones militares y comerciales. La justicia prerrogativa real disponía de un conjunto de leyes escritas, conocidas parcialmente por referencias, sin pena de muerte ni castigos cruentos. Era un derecho egipcio apelar en última instancia al rey. El resto de cargos administrativos del Estado se repartían de la siguiente forma: canciller, al servicio del visir, cuya misión era controlar los servicios administrativos; superintendente del tesoro, que controlaba la hacienda; negociado de impuestos, registros y catastro, que se ocupaba de controlar los bienes y propiedades de los habitantes; superintendente del patrimonio de la corona, que se ocupaba de los bienes reales; administradores de obras públicas, administradores de culto real, intendientes militares encargados de suministrar al ejército. El país se dividía en nomos, sepat o esp, de carácter meramente administrativo. Cada nomo tenía una capital de Nuit. Había un total de 22 nomos en el Alto Egipto y 20 en el Bajo Egipto. Los nomarcas o jefes de los nomos eran funcionarios bajo el mando del faraón. La mayoría de los artesanos estaban empleados en talleres de los palacios reales o templos. Los campesinos trabajaban en los campos de orillas del Nilo, canalizando el agua de las inundaciones y plantando y segando cultivos. Muchos otros trabajaban de sirvientes y peones. Pocos sabían leer y escribir, pero disfrutaban de más libertad que los esclavos, que eran escasos. Y hablando de esclavos, nunca fueron numerosos en la sociedad egipcia y casi no existieron. La mayoría de los esclavos eran extranjeros, capturados en las guerras que los egipcios celebraban fuera de su país. Los esclavos podían ser comprados y vendidos como ganado, pero también podían arrendar tierras y comprar su libertad. Se basaba en la agricultura más que en la industria. El país estaba compuesto por unas 12 ciudades, rodeadas de pueblos y aldeas. A la cabeza de la estructura política estaba el rey, monarca absoluto que ejercía el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Por debajo de él había un grupo de gobernantes y administradores electos. Los alcaldes y los consejos de ancianos de la ciudad se ocupaban de la administración local. Los babilonios modificaron y transformaron su herencia sumeria para adecuarla a su propia cultura y carácter.
El modo de vida resultante demostró ser tan eficaz que sufrió relativamente pocos cambios durante aproximadamente 1200 años. Influyó en sus países vecinos, especialmente en el reino de Asiria, que adoptó la cultura babilónica prácticamente por completo. Una de las más importantes colecciones de obras importantes de literatura babilónica es la magnífica colección de leyes del siglo XVIII a.C., frecuentemente denominada por el Código Hammurabi, que junto con otros documentos y cartas pertenecientes a distintos periodos proporcionan un amplio cuadro de la estructura social y de la organización económica. La ley y la justicia eran conceptos fundamentales en el modo de vida babilónico. La justicia era administrada por los tribunales, cada uno de los cuales tenía entre 1 y 4 jueces. Los ancianos de una ciudad frecuentemente formaban un tribunal. Los jueces no podían revocar sus decisiones por ninguna razón, aunque podían dirigirse a apelaciones contra sus veredictos ante el rey. Las pruebas consistían en afirmaciones de testigos o de documentos escritos. Los juramentos, que desempeñaban un papel importante en la administración de justicia, podían ser prometedores declaratorios o exculpatorios. Los babilonios utilizaban el sistema de escritura cuneiforme desarrollado por los sumerios para formar a sus escribas, secretarios, archiveros y demás funcionarios administrativos. Adoptaron el sistema sumerio de educación formal, bajo el cual las escuelas seglares servían como centros culturales. Como el rey Hammurabi combinaba la astuta diplomacia del liderazgo militar, administración inusualmente activo y capaz. La administración en la antigua China, 1100 años antes de Cristo. Por varios siglos, los chinos tuvieron un sistema administrativo de orden, con un servicio civil bien desarrollado y una apreciación bastante satisfactoria sobre muchos de los problemas modernos de la administración pública. El gran filósofo Confucio sentó las primeras bases de gobierno y estableció las reglas para una mejor administración. Confucio resume el pensamiento administrativo de la China antigua en sus reglas de administración pública. Ayudó a llevar a cabo un sistema capaz de manejar administrativamente sus asuntos internos, un buen desarrollo de servicio civil, una apreciación de muchos de los problemas modernos de dirección pública. Su administración fue un éxito, estableció reformas, la justicia fue administrada con imparcialidad y el crimen también fue erradicado. Las siguientes fueron las reglas de Confucio que estableció para una mejora en la administración. Primera regla: los gobernantes deberán estudiar los problemas para poder emitir su juicio y para poder buscar una mejor solución. Segunda regla: mediante la ética profesional se atacarán los problemas, siempre de manera objetiva y con imparcialidad. Tercera regla: ante los problemas económicos, la superación viene de la mano del esfuerzo colectivo y la colaboración ciudadana. Cuarta regla: que el cerebro del quien gobierne no pare de trabajar. El gobernante debe disponer de una conducta noble y sin ánimo de lucro. La Constitución de Zhou, escrita alrededor de 1100 años antes de Cristo, es un catálogo de todos los servidores civiles del emperador, desde el primer ministro hasta los integrantes del servicio doméstico. Esta reglamentación también describía los poderes del primer ministro, así como sus atribuciones y sus responsabilidades. Hace más de 3000 años, China contaba con conceptos que tenían un matiz contemporáneo sobre la organización, cooperación, funciones, procedimientos necesarios para lograr eficiencia y varias técnicas de control. La Constitución de Zhou describía las siguientes reglas. Primero, organizar el gobierno antes de administrar el pueblo. Es importante organizar internamente el gobierno antes de intentar manejar el Estado. Segundo, definir las funciones. Definir claramente los objetivos ahorra tiempo y crea mejoras en la productividad. Tercero, cooperar. Solo mediante la cooperación se consiguen excelentes resultados. Cuarto, procesos con eficiencia. Solo con procesos buenos se consiguen resultados buenos. Quinto,
formalidad de los recursos humanos. Son los seres humanos las herramientas fundamentales de cualquier organización y por tanto es importantísimo que desempeñen su cargo con formalidad y corrección. Sexto, sancionar. Así es como se corrigen y se evitan los errores. En conclusión, podemos decir que la administración en China fue una gran influencia, puesto que se estableció la constitución de Zhou y Confucio, sentó las primeras bases para un buen gobierno.